Sí, buenos días. Si no hay ninguna intervención previa, vamos a dar comienzo al desarrollo del pleno ordinario que para el día de hoy y a las 10 horas estaba convocado en este excelentísimo ayuntamiento con el orden del día que los señores concejales poseen. Sesión pública. Comenzamos pues. Punto número 1. Punto número 2. Asunto de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio. Punto número 3. Punto número 4. Punto número 5. Asunto de la Comisión Informativa del Área Técnica y Seguimiento del Plan General. Punto número 6. Don Manuel Sosa tiene la palabra, si está amable. Gracias, señor alcalde. A ver, es que a nosotros nos causa sorpresa que tenemos un plan general aprobado hace poco, relativamente, y ya empezamos con las modificaciones puntuales sobre el plan que teníamos aprobado. Por lo tanto, como no creemos que, bueno, se supone, fíjese usted que nosotros votamos en contra de ese plan general, pero la defensa que hicieron ustedes del plan general y ahora tengamos que andar con modificaciones, me imagino que van a venir muchas más modificaciones, no estas, sino que hacemos un plan general que luego lo alteramos permanentemente con modificaciones, sin entrar en el fondo de la cuestión, nosotros nos vamos a abstener. Creemos que si se hizo un plan, se hizo para algo y si había tantos técnicos que se volcaron en aquel plan general, le informaron de tantas cuestiones y se llegó a una conclusión, no entendemos las modificaciones puntuales a esta altura y por lo tanto nos vamos a abstener. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Se aprueba con los votos favorables del Partido Popular, los votos favorables del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida. Punto número 7. Sí. Don Celestino. Sí, en ese punto solamente decirle que nos abstenemos nosotros. ¿Alguna intervención más? Se aprueba pues con los votos favorables del Partido Popular, de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. Pasamos al capítulo de otros asuntos. Punto número 8. Sí, don Manuel Sosa tiene... por favor, señor Pajuelo, si está amable. Gracias, señor alcalde. Bien, mi grupo en este punto concreto y esta modificación que se propone ahora provisional de la ordenanza reguladora del precio público va a votar que no. Y va a votar que no y aun a riesgo de recibir el chisto fácil, no por motivos demagógicos en absoluto, sino porque la misma viene sustentada en un estudio nada riguroso, como ya dijimos en comisión informativa, que tiene escasamente un folio de extensión. En él no se establece y ni se justifica debidamente por qué se propone un incremento del 15%, ni, lo que es más grave, se nos dice de dónde vienen los 4 millones de euros o dónde se gastan los 4 millones de euros en los que, según el informe técnico, ya decimos bastante sucinto, está cifrada el coste de este servicio. Verán ustedes, si a ello le unimos el hecho de que estamos hablando de un debate delicado como son las tasas que incluyen siempre una conciencia por parte del ciudadano de que se está pagando dos veces una misma cuestión, es decir, se está pagando por los impuestos y se está pagando además por la utilización del servicio. Si además tenemos en cuenta que se les ha pedido por nuestro grupo, por activa y por pasiva, en reiteradas ocasiones al señor de la Calle y a su gerente, que nos dé el inventario para saber efectivamente si ese coste de esos 4 millones de euros se está utilizando convenientemente y dónde se está gastando pues esa partida importante en la que se cifra, como decimos, el coste del servicio en este informe. Si además tenemos la sensación que, salvo en aquellas cuestiones como puede ser el vivero o aquellas instalaciones que gracias al Plan E se han hecho recientemente en nuestra ciudad, la calidad de nuestras instalaciones y de los servicios que se prestan en las mismas y de las actividades que se desarrollan en ellas no es la adecuada como para que esto nos cueste 4 millones de euros. Si además tenemos en cuenta
Estamos hablando de un ente autónomo, como es la Fundación Municipal de Deportes, y no estamos hablando de un organismo que dependa directamente del Ayuntamiento, sino que tiene su propia hacienda y tiene su propia personalidad jurídica, y no en ningún momento en esta propuesta vemos cuáles son los esfuerzos que se han hecho por el grupo de gestión y por el grupo de gerencia para decir, bueno, mire ustedes, nosotros, además de lo que recibimos del Ayuntamiento y recibimos por las tasas y precios públicos, hemos hecho esta otra actuación para intentar autogenerar ingresos que nos quiten o que quiten el peso a los ciudadanos de tener que aportar, realizar una aportación. Si además tenemos en cuenta que han perdido ustedes la oportunidad con esta modificación de reformar el artículo 4 de esta ordenanza. Recordemos que la modificación que se propone solo prevé la reforma del artículo número 3, no del artículo número 4. El artículo número 4, que habla de las reducciones, en las que han perdido ustedes la oportunidad de incluir a un colectivo tan amplio en nuestra ciudad. Nada más que ver los datos que aparecen, por ejemplo, hoy en prensa, 19.000 parados, no se establece ningún tipo de reducción para los desempleados, que ustedes mismos lo reconocen. Después de 5 años, que es cuando se lleva a cabo esta modificación, son en nuestra ciudad una realidad. Si tenemos en cuenta todas estas cuestiones, entendemos, señor, que no se va a entender un incremento, de dónde viene un incremento de un 15%. Verán, los ciudadanos, y nosotros en particular, no nos vale ahora mismo que nos digan, no, mire ustedes, es que esto se hizo cuando hace 16 años ustedes estaban así, o ustedes lo hicieron así de esta manera, o en tal o cual ayuntamiento se hace de esta u otra manera, que es la respuesta fácil que ustedes siempre nos dan a todas estas cuestiones. No, nosotros queremos saber, y los ciudadanos quieren saber, de dónde está ese incremento que motiva que se tengan que subir las tasas a un 15%. Y si ustedes no lo demuestran y se adecuan a los tiempos y se adecuan a la situación que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Badajoz con el tema del desempleo, nos tendrán de su mano. Mientras tanto, permítannos que votamos que no. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna intervención, don Manuel? Si está amable. Gracias, señor alcalde. A ver, indiscutiblemente no está el tiempo o no corren tiempos para andar incrementando los precios públicos. Es verdad que la subida es de un 15% y que, dicha así, parece una salvajada. No es menos cierto que la subida afecta aproximadamente, según lo que hemos visto nosotros, unos 50 céntimos y tal en esa subida del 15% en determinadas cuestiones, y que es una subida de 50 céntimos. Esto podría ser asumible, pero nosotros planteamos que era el momento en que estas ordenanzas recogieran aquella propuesta que hicimos desde Izquierda Unida aquí y que votamos favorablemente todos, para que las familias de parados quedaran exentas de estas tasas. Por lo tanto, yo sé que estamos en un primer trámite de estas ordenanzas. Entonces, si hay un compromiso por parte del equipo de gobierno de incluir esto en las ordenanzas, nosotros podríamos abstenernos en este proceso hasta esperar hasta que sea definitivamente. Pero nos gustaría oír por parte del equipo de gobierno el compromiso de mantener la exención del pago para los parados, tal y como ya acordamos aquí con la moción que presentó Izquierda Unida. Si ustedes nos dicen que sí, nosotros estaríamos dispuestos a esa aprobación inicial. Sí, ¿alguna? Sí, don Alberto Astorga. Gracias, señor presidente. Señor Pajuelo, yo creo que usted ha recibido la instrucción que hay que votar que no, mucha mano tendida, mucho entender la situación, pero ustedes votan que no, sistemáticamente, a todo lo que este equipo de gobierno propone. Y en esa negativa usted lo viste o lo argumenta como puede, muchas veces mezclando churras con merinas y sin definir exactamente cuáles son las cuestiones que son importantes. El estudio riguroso del estudio de costes viene en el propio presupuesto. Si usted dice que no sabe cómo se gastan los 4 millones, pues solamente tiene que leerlo, porque los datos los tienen ustedes. Si el presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes lo tienen ustedes, y viene cómo se gasta el presupuesto total de la Fundación Municipal de Deportes. Pero por si acaso ese documento le es insuficiente, tiene también la liquidación, que es realmente no ya la presupuestación, sino la liquidación, sino en lo que realmente se ha gastado. Y lo tiene todos los años. Ese es el estudio de costes que se basa esa subida. Fíjese usted, en el estudio de costes, ese informe que usted minusvalora así, simplemente dice que se va a subir un 15% cuando el IPC durante los 6 años que ha durado el no subir esas tasas ha subido el 38%. Es decir, el precio del IPC, solamente el IPC de esos servicios, ha subido el 38% y subimos un 15%.
Y subimos un 15% no ya con ese 38%, sino que subimos ese 15% asumiendo también nuevos servicios que no había hace 6 años. Nuevos servicios como son las instalaciones del vivero, que tiene nuevas figuras, porque son nuevas figuras deportivas que no estaban tasadas y que había que actualizar, y también con previsiones importantes. Se va a abrir en próximas fechas, en el año 2012, se va a abrir la piscina de San Roque, que también son nuevos gastos. Principalmente los gastos que tiene Fundación Municipal de Deporte es el gasto de personal, y el gasto de personal... Usted sabe que para atender nuevas instalaciones del tamaño en que las ha abierto este grupo municipal, pues requiere una inversión en personal importante y que ahora está insuficientemente dotado. Entendemos que está insuficientemente dotado y hay que potenciarlo. Para justificar su estudio de costes, usted mezcla aquí inventario con costes. Tiene 2 economistas en el grupo, infórmese, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver el inventario con los costes, nada que ver. Eso sí que son churras y merinas. Pero por lo menos churras y merinas algo tiene que ver porque son ovejas las dos, pero es que no tiene nada que ver el inventario con los costes. O sea, no argumente usted algo que no tiene que ver, no tenga a colación eso para justificar lo que usted quiere justificar, porque no tiene nada que ver. En cuanto a las opciones para financiar la Fundación Municipal de Deportes, pues muy sencillo. Hay que bajar otros gastos. Diga usted qué gastos se quitan para financiar esos gastos. O dígame usted qué impuestos hay que subir para poderlo financiar. Porque sí lo que entendemos es que ahora mismo estamos en un 15-16% la aportación de los usuarios al coste. El resto lo pagamos todos los ciudadanos. Lo que parece más oportuno es que sean los usuarios los que aporten esa cantidad. Porque usted está intentando que paguen todos los ciudadanos lo que solamente disfrutan un grupo muy concreto de ciudadanos, que son los que realizan deporte. Entonces, no está en la filosofía de lo que es la tasa. La tasa tiene que financiar principalmente los servicios que el ciudadano disfruta voluntariamente en este caso, porque ya sabe usted que el deporte, usted y yo lo sabemos, es una cosa voluntaria, es una cosa de sacrificio personal, no es que se imponga a nadie. Quien lo hace, pues tendrá que pagar en el momento en que disfruta instalaciones públicas. Y en cuanto a las bonificaciones, que sirva también para el portavoz de Izquierda Unida, las bonificaciones se mantienen. Aquí lo que se trata es de actualizar el valor de la tasa que se cobra, pero las bonificaciones que existían siguen existiendo. Y las bonificaciones a desempleados, que le preocupa al portavoz de Izquierda Unida, se mantienen en los términos que se aprobaron por acuerdo de los 3 grupos en esta Cámara en la legislatura anterior. Y se mantienen otras bonificaciones como son la de los pensionistas, la de los que tienen cargas familiares inferiores, ingresos familiares inferiores a 1.000 euros, se mantienen aquellas bonificaciones que tienen los colectivos de discapacitados y discapacitados individuales que van a practicar deporte, se mantiene. Lo único que se hace es actualizar. Y le insisto, el esfuerzo está en que ante una subida de un 38%, solamente se le pide a los usuarios que hagan el esfuerzo de financiar un 15% más, que es exactamente lo que este grupo entiende que es asumible en los tiempos que corren. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias. Sí, señor alcalde. Bien, no diga usted que nosotros votamos que no sistemáticamente. Cuando aquí ha habido una serie de puntos, los 7 primeros han votado todos que sí, o en un caso nos hemos abstenido. Por lo tanto, no votamos que no sistemáticamente, no diga eso. Nosotros estamos con ustedes cuando nos necesitáis más. Lo he dicho por activa y por pasiva. Y, señor Astorga, usted y yo no nos conocemos hace nada más que 6 meses, pero si usted me conociera bien, sabría que cuando yo le tiendo la mano, se la tiendo de corazón. Y si le digo que si usted me necesita en algún momento, cuente conmigo. Usted, o en este caso, el homólogo, mi homólogo en el área, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez de la Calle. Por lo tanto, estoy deseando que ustedes cuenten conmigo y con el resto de mis compañeros para poder colaborar en la gestión, porque de eso se trata. En segundo lugar, estamos hablando de un incremento de tarifas para el año 2012. Miren ustedes, un informe riguroso cuando menos tenía que recoger, no me mande usted a presupuestos, ni me mande usted a previsiones, mándeme usted a un avance, un pequeño avance, por lo menos, para saber cuál va a ser el coste del servicio en el año 2012. Estamos de acuerdo que en el año 2005 y 2010, sin que sepamos de dónde viene, ha subido, nos dicen ustedes que cuesta 4 millones de euros. Yo no le estoy diciendo que usted no haga esa inversión y que no la desarrolle. Me estoy diciendo que de dónde se ha hecho esa inversión y de dónde viene. Y eso indudablemente pasa por conocer
qué se ha hecho con el dinero que se ha empleado. Y para eso es importante saber también cuál es el inventario de las instalaciones, que por cierto, señora Astorga, y se lo tendrá que recordar el señor de la calle, tiene que estar hecho según estatuto en los 5 primeros meses del año. Estamos en diciembre y todavía no tenemos el inventario. Por lo tanto, por eso lo exigimos. Pero convendrán conmigo que sin tener que mezclar churras con merinas, como usted me dice, tendremos que saber si efectivamente en todo el desembolso que se ha hecho se refleja en ese inventario. Si no, tendremos que pensar que, lógicamente, esas partidas no han sido gastadas convenientemente, sobre todo cuando ustedes nos exigen, comisión tras comisión y pleno tras pleno, que aportemos dinero a la Fundación Municipal de Deporte con cargos a remanentes de tesorería. Eso es lo que nosotros queremos saber. Le digo, si ustedes nos dan las cifras y a los ciudadanos de Badajoz le dicen, oiga, mire usted, esto es lo que se gasta y esto es lo que hay, estaremos con ustedes. Pero mientras tanto, no. Le recuerdo además, señora Astorga, que estamos ante un ente autónomo, y vuelvo a repetir que tiene sus propias fuentes de financiación. Habrá que ver cuál es el esfuerzo que se está haciendo por el grupo de gestión para que efectivamente ese ente autónomo también se autodote y no tenga que pedir, como usted dice, un esfuerzo extra a los ciudadanos de Badajoz, en este caso, de un 15%. Vamos a ver qué tipo de gestiones, y en eso también le tendemos la mano, señora Astorga, para saber si hay algún tipo de fuente de financiación en el que nosotros podamos aportar ideas. Y al ser un ente autónomo, que se pueda financiar el mismo, sin necesidad de que tengamos que estar pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos de Badajoz. Por otra parte, en cuanto al tema de los desempleados, entendemos que por lo menos en normativa no viene establecido, aunque fuera un acuerdo de este grupo. Podría ser una oportunidad para efectivamente recoger en la normativa que efectivamente esa reducción se coge, no como está ahora actualmente, que se hace con el primer párrafo de ese artículo 4 y que queda a criterio de la Fundación Municipal de Deporte el que efectivamente esa reducción se dé o no y en cada caso particular. Queremos que se especifique, tal y cual se especifica en el artículo 4, que están efectivamente los pensionistas, los mayores de 65 años, que se especifique específicamente que se coge también a los desempleados. En ese sentido, entendemos que tenemos una buena oportunidad antes de la aprobación definitiva y en ese sentido, ahí le lanzamos el guante para que lo cojan. Nada más. Sí, don Manuel, sí está amable. Bien, gracias. A ver, yo sé que el acuerdo está vigente, y que en esta situación, en el momento en que haya una familia cuyos miembros estén en el paro, tienen un trámite que seguir para obtener la exención de este tipo de cuestiones. Indiscutiblemente creo que se podría estudiar que ese acuerdo formase parte de la normativa o estuviera incluido dentro de lo que es la normativa de la ordenanza. Lo que vamos a hacer es una cosa, yo sé que ustedes mantienen el acuerdo, nosotros nos vamos a extender hasta la exposición pública y vamos a tratar de que entre dentro de la normativa lo que ahora es un acuerdo entre todas las partes para mantenerle vigente, pero vamos a intentar que entre dentro de la normativa y, por lo tanto, nos vamos a extender hasta la exposición pública. Gracias. Bien, termine, señor Astorga. Un minuto, señor presidente, muchas gracias. Simplemente decirle, baje al suelo, es decir, pedir que la política deportiva, las actividades deportivas, la Fundación Municipal de Deporte en este caso, se autofinancie, es como pedir que se financie el Instituto Municipal de Servicios Sociales o que se financie la política cultural. Eso es imposible. Tiene que haber siempre una financiación pública y esa financiación pública usted sabe de dónde viene, que son de los impuestos de todos los ciudadanos. Lo que se trata con la subida es que no se cargue en exceso a todos los ciudadanos por lo que realizan unos pocos ciudadanos, unos pocos o una cantidad, la que sea, pero es menos que todos, siempre es menos que todos. Entonces hay que distribuir las cargas en un sentido razonable y racional y ese es el sentido del incremento que hemos traído en este pleno. Muchas gracias, señor presidente. Bien, se somete a votación, se aprueba con los votos favorables del Partido Popular, la abstención de Izquierda Unida, me ha parecido interpretar, ¿no, don Manuel? Y el voto en contra del Partido Socialista. Pasamos, pues, al punto número 9, al punto número 10. Mociones y propuestas. Punto número 11. Parece ser que tengo entendido que se iba a dar lectura a la... Sí. Es una moción conjunta de ambos grupos políticos, del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Popular, y bueno, me ha pedido el portavoz del Grupo Socialista que la leamos de forma conjunta. Por no hacerlo a la limón, pues en este caso la hacemos de forma conjunta, ¿no? El objeto es conseguir que la tauromaquia sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial
de los países en los que forma parte de la tradición y la cultura ampliamente arraigada en sus pueblos. El Grupo Popular y Socialista Regionalista del Ayuntamiento de Badajoz se pronuncian categóricamente a favor del valor como bien de interés cultural de la fiesta taurina. De este modo, ambos grupos, y reconociendo que los toros forman parte del patrimonio cultural inmaterial, conforme a las disposiciones contenidas en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, invocamos la declaración de la tauromaquia como obra maestra del patrimonio cultural inmaterial a través de una moción elevada a la consideración del Pleno Corporativo con el siguiente tenor literal. El Ayuntamiento de Badajoz, en el ejercicio de las competencias que legalmente tiene establecidas en materia de fomento de los intereses peculiares de la ciudad, reconoce que la fiesta de los toros es una tradición con implantación y arraigo en Badajoz, que constituye un patrimonio cultural, antropológico, histórico, monumental y ecológico de primer orden que debe ser preservado y legado a las futuras generaciones. El fomento de la fiesta de los toros, tarea asumida por nuestra institución, para que alcance toda su plenitud, entendemos que debe proyectarse en una perspectiva no solo local, sino regional e incluso internacional, por cuanto consideramos que la fiesta de los toros, cuya expresión moderna se fragua en la península ibérica desde la Edad Media, en América desde el siglo XVI y en el sur de Francia del siglo XIX, apoyándose en tradiciones taurinas más antiguas, extrae sus raíces de un fondo milenario de la cultura mediterránea, heredada de los pueblos latinos, en la cual el enfrentamiento entre el hombre y el toro y su interpretación simbólica han dado lugar a un sinfín de mitos, de celebraciones, de obras maestras de las bellas artes, en la literatura, en el teatro, en la música, en el canto, en la danza y mucho más. Que esta fiesta en sus diferentes interpretaciones refleja la sensibilidad específica de cada uno de los pueblos y comunidades que la comparten, íntimamente ligada a sus tradiciones, costumbres, creencias religiosas, y que expresa al mismo tiempo, en el aspecto ético y cultural, los valores fundamentales del hombre, de herencia latina y de su manera de enfrentarse con la vida, con la muerte y con lo efímero, resultando de ello no solo una expresión de arte y cultura, sino una fuente de inspiración para todas las artes, que constituye el núcleo de numerosas fiestas locales y juega, por tanto, un papel muy importante para estrechar lazos de afecto y solidaridad entre comunidades y pueblos, fomentando de manera muy significativa el turismo, la hostelería, el comercio, la economía local de las ciudades taurinas, implicando además en el campo y en las ciudades numerosos oficios y puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con el mundo de los toros, que da lugar durante todo el año a numerosos actos culturales y encuentros entre aficionados nacionales, internacionales y locales, que incluyen visitas por museos taurinos, plazas de toros, ganadería y a la edición de numerosas publicaciones e información en medios de comunicación, televisión, cine, libros, revistas y sitios en Internet. Que la tauromaquia en Extremadura se asienta sobre la cría del toro en condiciones óptimas de libertad, en espacios preservados que constituyen una reserva ecológica insustituible para obras de especies de fauna salvaje y flora que mantienen numerosas tradiciones de campo, que la conservación de esta riqueza ecológica es tarea de todos, que a todos nos atañe. Que la protección de cualquier expresión de patrimonio inmaterial condiciona la diversidad cultural y garantiza el desarrollo sostenible, como declara el texto de la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en su primer considerando. Que, por otra parte, la promoción de la diversidad en las expresiones culturales ha sido objeto de una convención firmada en 2005 por el conjunto de Estados representados en la UNESCO, con el fin de evitar, dentro de los límites marcados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los efectos negativos de la globalización. Que la fiesta de los toros, en definitiva, constituye un patrimonio cultural inmaterial, reuniendo todos los criterios específicos en su artículo 2 por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, firmada en la UNESCO el 17 de octubre del 2003, y que se aplica en ámbitos de las tradiciones y expresiones orales, de las artes del espectáculo, de las actividades rituales y festivas, de las prácticas en relación con la naturaleza, de los oficios y de las artesanías tradicionales. Es por cuanto consideramos que la libertad de elección de los ciudadanos ante cualquier manifestación cultural está garantizada por las convenciones internacionales de la UNESCO. Es por lo que sometemos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proclamar la tauromaquia por derecho propio obra maestra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, conforme a los criterios y definiciones de la propia UNESCO. Segundo, instar a los gobiernos de España y de Extremadura a que adopten en el ámbito de sus respectivas competencias todas las medidas necesarias para la protección y promoción de la fiesta de los toros y para su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial a nivel regional, nacional y mundial, dándolo a conocer para que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural, tal como la recomienda la Convención de la UNESCO. Y tercero, remitir certificación del presente acuerdo a los gobiernos de España y Extremadura, a fin de que, en conformidad a lo establecido en la Convención de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la tauromaquia sea inscrita en el inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial,
tanto de Extremadura como de España, y se presente por el Estado español en su momento y de forma oportuna la candidatura de la tauromaquia para que sea inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y cuarto, fortalecer los lazos de solidaridad y coordinación en las iniciativas que se realicen en esta finalidad, tanto por los poderes públicos como por los aficionados, profesionales y expertos, ya sea de forma individual o colectiva. Firmado Celestino Vegas, portavoz del Grupo Municipal Socialista Regionalista, Francisco Fragoso, portavoz del Grupo Municipal Popular. Don Manuel tiene la palabra, si se va a hablar. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, mire usted, señor Fragoso y señor Celestino. Dicen que en los años 20 había un torero que se llamaba El Gallo, que en una recepción oficial pidió que le presentaran a Ortega y Gasset. Y cuando le presentaron a Ortega y Gasset, dijo El Gallo: ¿y usted a qué se dedica? Y dijo el señor Ortega: yo soy filósofo. Y dijo El Gallo: hay gente para todo, ¿eh? Bueno, pues esto también es parte del patrimonio cultural que ustedes quieren conservar. Yo no le niego que hay una trayectoria histórica a lo largo del Mediterráneo de presencia de determinadas cuestiones culturales que se han prolongado en el tiempo, las Olimpiadas, por ejemplo. Pero este es el último vestigio no ya del Minotauro, sino del circo romano, el espectáculo de fieras del circo romano. Pero yo no voy a hacer un causus belli de esto. Si uno mira la generación del 98 y la generación del 27, ahí tiene de todo, exceptuando a Cossío, tiene a todos los intelectuales españoles prácticamente en contra de la fiesta taurina. Pero como digo, no voy a hacer causus belli de este asunto, simplemente manifestar que cuando una cosa está muerta, lo mejor es no ser ni pro-taurino ni antitaurino, es dejarla que muera con dignidad, porque prácticamente la asistencia a las corridas de toros y estas cosas es la que es, y son la que son, y es un espectáculo al año, y cada vez va en detrimento mayor. Me parece que es que la fiebre pro-taurina ha sido levantada precisamente por los antitaurinos, ¿eh? Entonces creo que se han equivocado los antitaurinos porque esto estaba muerto. En cualquier caso, a mí me sigue pareciendo una fiesta salvaje, una fiesta de sangre con la que no estamos de acuerdo. Y bueno, simplemente nosotros vamos a votar en contra de la moción sin más argumentos. Muchas gracias. Bien, sí, don Celestino tiene la palabra. Usted es taurino. Sí, gracias. Como estamos en Navidades, pues le voy a responder al señor Sosa. Yo sé que el señor Fragoso y yo somos los toreros y usted es el filósofo. Pero, hombre, en cuanto a filosofía, pónganse ustedes de acuerdo cuál es la línea de ustedes como filósofos, ¿eh? Porque vamos, clase ninguna, ¿eh? El señor Fragoso, torero, sabe poco. Yo de torero sé lo que sé, pero usted de filosofía sabe...